Sí. Adelante, Al. Sí, yo quisiera hacer un comentario, a ver si usted me puede explicar. Hermenéuticamente, el soplo de vida fue muy, muy largo y muy extenso, pero a la vez pienso yo que fue acompañado de esa creencia del hombre sobre la tierra y la luminiscencia de alguien superior a él, para poder llegar a construir, a crear su Dios. Porque si nosotros vemos a través de la historia, cada cultura tenía un Dios a describir. Los incas tenían como Dios al sol, a la luna y a la tierra, dioses palpables. Entonces, si vemos la creación de Dios, el soplo de vida y los millones de años que tuvieron que transcurrir, a la cual queremos hacer una simbiosis de compatibilidad, ¿cuál sería el camino? ¿Es esa la pregunta? ¿Cuál es el camino? Claro. Es que el tono con que lo dijo me pareció que iba a continuar su disertación. Bueno, a ver, en realidad tenemos que entender que la historia humana está llena de diferentes creencias que han terminado, muchas de ellas, en definir la existencia de un Dios. Pero sería muy largo y yo creo que no es muy práctico enfrascarnos en analizar cada una de las creencias que la historia humana ha hecho sobre Dios. Porque ya la misma historia ha venido a decantar sin hermenéutica algunas posiciones que se caían de su peso, como por ejemplo, usted acaba de mencionar al sol de los incas. Pues obviamente también los japoneses con el shintoísmo hablaban del sol naciente. Pero en realidad la misma astronomía y la cosmología moderna se han encargado de desenmascarar la falsedad de estas creencias. Entonces, a ellas no le vamos a tener que aplicar hermenéutica, sino solamente nos hemos concentrado en las tres únicas religiones que actualmente dominan el mundo. Me refiero a las religiones monoteístas, que son el cristianismo, dentro de él el catolicismo, el islamismo, que es básicamente posterior al cristianismo, y una religión que, aunque no lo practican tantas millones de personas, pero es por respeto y senioridad, el padre del cristianismo y el abuelo del islamismo. Nos referimos a la religión judía. Entonces, estas tres religiones son monoteístas, mejor dicho, creen en un solo Dios. Ya no vamos a perder más tiempo en
por ejemplo, en la religión védica, que hablaba pues por lo menos de Brahma, Vishnu, hablaba de un Dios destructor, un Dios creador y un Dios hijo. Pues el destructor era Shiva. Y bueno, tampoco vamos a hablar del mazdeísmo, que tenía una cantidad de dioses. Todo eso es obviamente materia de discusión, pero amigo Al, no creemos que sea muy práctico enfrascarnos en eso. Por esa razón, nuestra presentación solamente se ha concentrado en el Dios monoteísta de las tres religiones, que son hasta cierto punto emparentadas. Y allí hablamos de un antropomorfismo, y ahí hablamos de darle ego a Dios. Y esos son males que tenemos que corregir. Allí sí no hay hermenéutica que aplicar. Allí simplemente hay que razonar y decir que eso no tiene sentido, no es lógico. Y ya hemos visto que el ego es una programación para defender el cuerpo físico. Es un hecho. El ego ayuda a que sobreviva el cuerpo físico, que no se muera, ni de hambre, ni de sed, ni de enfermedades, ni de peleas. El ego ayuda a que se reproduzca físicamente el género de cada especie. Y obviamente el ego quiere hacer las dos primeras formas o principios con el máximo de placer posible y el menor esfuerzo. Por eso es un grandísimo error darle ego a Dios, porque Dios no tiene cuerpo físico, material, y eso ha sido la gran falla de las religiones monoteístas. Por eso nosotros decimos que la nueva espiritualidad del siglo XXI es creer en un Dios universal, creador y receptor, no personal, no milagrero. Creer en un Dios que nos va a recibir al final del reciclaje de las criaturas que Él mismo ha creado. Y por eso es que decimos que en el siglo XXI nos va a servir el concepto de simbre o yo superior, que es un nuevo concepto para los cristianos, pero que con ello vamos a mejorar la democracia, vamos a mejorar los derechos humanos, vamos a mejorar los males históricos del egoísmo ancestral. Entonces vamos a continuar nuestra evolución perfectible. Podríamos hablar mucho más sobre todo esto, lo vamos a hacer en el transcurso del diplomado. No sé, creo que ya es momento de decir, bueno, amigo Al, ¿quedó usted ya mejor y medio Petronio satisfecho o no? Sí, doctor Petronio. Por supuesto que sí, doctor. No. Hermano Ventura, doctor Petronio, me gustaría agregar algo.
porque nuestro hermano Ventura dice, estamos hablando de la hermenéutica del Génesis, cómo entenderlo, Claro. y él nos pregunta cuál es el camino, y nos deja cuál es el camino. Entonces yo diría lo siguiente, la evolución es integral, es holística, no es solo material. Entonces, ¿cuál es el camino? Entonces, el camino es que la Iglesia cristiana que debe actualizar su doctrina de acuerdo al avance de la ciencia y al desarrollo de la espiritualidad. Ya hay autoridades religiosas que aceptan la evolución del ser humano a través de millones de años, pero no lo dicen totalmente abierto. Todavía tienen sus reservas. Y por parte de los científicos o de la ciencia en general, ellos caminan y saben que a continuación de todos sus descubrimientos viene la parte metafísica. Y ahí se quedan o no lo quieren reconocer. Pero hay algunos científicos que ya empiezan a reconocerlo, pero no lo hacen también abiertamente, lo hacen con reservas. Entonces, el cambio va a ser el camino. El camino es lo que inteligencia espiritual que venimos estudiando, ese es el camino, ese es el aporte que considera una solución holística, es decir, que la realidad tiene una parte física y también espiritual, ¿no? Y la materia y el espíritu tiene un origen y un destino, que es el creador y receptor universal. Eso es lo que quería decir, doctor Petronio. Muchísimas gracias, hermano José Raúl, porque tal vez me perdí un poquito la pregunta. Honestamente hablando, usted escuchó mejor la intervención de Al Ventura que yo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Solamente quisiera enfatizar que la razón por la cual algunos científicos ya empiezan a aceptarlo, pero no totalmente, y obviamente otros que son más cientificistas que científicos no lo quieren aceptar, son básicamente barreras para poder tener una uniformidad en la hermenéutica que Al Ventura dice cuál es el camino. Y básicamente la ciencia tiene que empezar a tener total aceptación de las variables espirituales, mal llamadas, a mi juicio, variables no locales. Mientras exista esa resistencia, algunos, por miedo a que los descalifiquen, no quieren aceptar la espiritualidad, no quieren aceptar el holismo completo, y entonces su hermenéutica va a ser incompleta. Por esa razón, nosotros, y ahí tiene toda la razón el hermano José Raúl, somos los pioneros en tratar de convencer con razones y con hechos que son totalmente aceptables académicamente en cualquier universidad del mundo, para que podamos
utilizar una hermenéutica completa, una hermenéutica holística. Mientras tanto, el camino que Alventura quiere ver despejado va a tener muchas dificultades. Ok, paro allí. Muchas gracias, José Raúl, tiene usted toda la razón. Muchas gracias, Elmira, por esa magnífica explicación. Quiero escuchar a Alventura si hemos ayudado un poco a su pregunta. Efectivamente, también soy consciente de ello, ¿no? A ese punto yo quería, y estoy satisfecho de haberme, de escuchar de ustedes, que el camino correcto es la inteligencia espiritual, por la cual tenemos que trabajar para que puedan los científicos aceptar sin temor alguno a equivocarse de que la espiritualidad existe. Eso es lo que quería escuchar. Muy amable, doctor Petroño. Muchas gracias. Gracias, amigo Al, y nuevamente gracias al hermano José Raúl y a Selmira.